Bueno, vamos a comenzar. Buenas noches. Entonces, ahí tienen la presentación, tienen la bibliografía. Vamos a ver este libro que se llama Historiografía del Deuteronomista Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel, y Primera y Segunda de Reyes. El autor es el padre Raúl Duarte Castillo. Ahí pueden checar la bibliografía, viene, bueno, más bien quién es él, en la liga pueden checar un poquito su semblanza, pero es un sacerdote de Zamora, Michoacán. Fue de los fundadores de la Universidad Pontificia, entonces bueno, creo que es un buen autor. Vamos a ver entonces, ahorita me preguntaban por qué el título de la materia es la obra del Deuteronomista. Entonces me preguntaban si vamos a ver el Deuteronomio. En este curso se supone que ya vieron un bloque que se llama el Pentateuco y se supone que ahí se ven los 5 primeros libros de la Biblia, ¿no? ¿Cuáles son los 5 primeros libros de la Biblia? Levítico, Números y Deuteronomio. Son los 5 libros, es el Pentateuco o la Torá o la ley, ¿verdad? Es, digamos, la base de la fe de Israel. Algunas tribus, por ejemplo los samaritanos, nada más tenían o creían en esos 5 libros. Los samaritanos y los saduceos, por eso no creían en la vida eterna, no creían en los ángeles, porque únicamente se atenían a la ley, nada más a esos 5 primeros libros. No se atenían a los otros escritos, a los profetas y a otras obras, ¿no? Bueno, entonces el Deuteronomio vamos a ver que sirve como introducción. ¿Cuáles son los libros que siguen después del Pentateuco? Pues estos que vimos, ¿verdad?, en la bibliografía, que son Josué, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes. Perdón, Jueces, Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel y Primera y Segunda de Reyes. Entonces, toda esta obra se le conoce como obra deuteronomista. Posiblemente desde el Deuteronomio, sí, posiblemente, porque es muy probable que el mismo autor haya recopilado esto. Vamos a ver algunas de las teorías, pero es probable que el mismo autor que hizo el Deuteronomio lo hizo como una introducción a la obra que seguía, que eran los otros libros, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tema principal de la obra deuteronomista? Entonces, bueno, sí, no sé si quedó claro. Entonces, no vamos a ver propiamente el libro del Deuteronomio en este curso, sino más bien los libros que le siguen. Pero sí lo vamos a estar mencionando porque el Deuteronomio es como una introducción a la obra que vamos a ver, sirve de introducción. Entonces, es como la base o el principio de los siguientes libros que sí vamos a ver uno por uno, pero tenemos que ver con una visión general de la obra deuteronomista. ¿Cuál es el tema de la obra deuteronomista? Bueno, vamos a ver que es el tema general va a ser la tierra prometida, o la tierra en general. Podríamos decir que es la tierra en general porque ¿qué pasa cuando empezamos? Cuando termina el libro del Deuteronomio es cuando Moisés muere, está en el monte, ¿verdad?, viendo la tierra prometida, pero él ya no entra. Entonces viene nada más como la introducción de lo que va a suceder. Él no alcanza a tomar posesión de la tierra prometida y entonces vamos a tener un periodo muy largo desde que toma la tierra prometida hasta que la pierde. Básicamente ese es el periodo que vamos a ver. Desde que la van a conquistar, desde que van a conquistar la tierra prometida hasta que la van a perder. ¿Cuándo la conquistan? ¿Cuándo la pierden? A ver, vamos a ver algunas fechas, como una línea del tiempo, a ver más o menos cómo anda, ¿no? ¿En qué año se dice que sucedió eso? ¿Han escuchado o tienen alguna idea? ¿Tienen alguna? ¿Se acuerdan del introductorio que vieron ese mapa o esa línea del tiempo? Aproximadamente. Más o menos en qué año se supone que fue el éxodo.
Bueno, se supone que más o menos 1250, aquí el autor va a decir 1230, más o menos. Podemos ubicar el Éxodo en el año 1250. La verdad es que no hay datos exactos, no hay datos arqueológicos muy exactos de esa fecha y no se sabe a ciencia cierta exactamente qué año. ¿Sí? Todo el Éxodo, no hay en la historia, otros textos o otros datos arqueológicos, no hay mucha información, entonces son fechas como aproximadas. ¿Sí? Pero más o menos entre 1230 o 1250, por ahí se ubica más o menos el Éxodo. Luego, 40 años en el desierto, ¿verdad? Si estuviéramos 1230, nomás que acuérdense, pues, que va para atrás, ¿verdad? Entonces, 40 años más, 1190, podría ser 1190. Podría ser el año en el que van a entrar a la tierra prometida. Es cuando entra Josué. Para eso, primero tu teléfono necesita una conexión Wi-Fi con una red móvil. Perdón. Ok, entonces aquí más o menos en el 1200, 1190 por ahí van a entrar a la tierra prometida. Después viene la época de los jueces, la monarquía, la división del reino, etc. Hasta las deportaciones. Tenemos dos grandes deportaciones, ¿verdad? Ya si nos adelantamos mucho. Tenemos una en el año 722, que es la deportación, o bueno, más que la deportación de Asiria, que invade el reino del norte. Luego tenemos otra en el 597 y luego el 586. Aquí vienen los babilonios, que en una primera deportación se lleva a algunos poquitos, los más notables, y luego ya en el 586 se lleva al grueso de la población. ¿Los deportan? Sí, los deportan. ¿A dónde? Aquí a Babilonia. Este es el reino del sur, va a Babilonia, el reino del norte va a Siria. Los del reino del sur si van a regresar, los del reino del norte ya no regresan, se quedan allá. Este es el reino del norte y estos invaden el reino del sur. Gracias. Bueno, entonces estamos hablando, podríamos decir, desde el año 1200 hasta el 586, tenemos como hasta el 600. Estamos hablando de un periodo como de 600 años, ¿verdad? 600 años va a abarcar toda esta historia del Deuteronomio, desde que van a conquistar la tierra prometida hasta que la van a perder, ¿verdad? Al momento en que los deportan al reino del norte y deportan al reino del sur y destruyen Jerusalén, pues en ese momento la pierden. Entonces todo ese periodo es el que vamos a ver narrado en estos libros: Josué, Jueces, 1 y 2 de Samuel, 1 y 2 de Reyes. Esta historia. ¿Sí? ¿Qué sucede entonces en esta? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede entonces en este periodo? ¿Cuándo se escribe? Aquí creo que la clave más importante va a ser cuándo se escribe. Porque nosotros cuando hablamos de historia, pues nos imaginamos que a lo largo del tiempo hay algún historiador que va poniendo por escrito toda esta historia. Sin embargo, específicamente en esta historia deuteronomista, no va a ser así. Bueno, va a haber algunas colecciones, algunas tradiciones que sí se van poniendo por escrito a lo largo del tiempo. Pero realmente cuando se van a poner por escrito va a ser después del destierro. Vamos a ver algunas características del autor y
Entonces, cuando realmente se van a poner por escrito toda esta historia, todos estos libros que vamos a ver, es cuando ya han sido deportados, y entonces es como una reflexión, ¿verdad? ¿Qué fue lo que nos sucedió? Porque la deportación, bueno, pues pone en crisis a todo el pueblo de Israel. ¿Dónde quedaron las promesas? ¿Dónde quedó la alianza? ¿Dónde quedó el templo? Pues ya no hay nada, ¿no? ¿Por qué? Porque ya están deportados. Entonces, cuando ya los deportan, al parecer se queda un erudito que no es deportado, se va a la región de Samaria y él empieza a compilar, a juntar el texto que se había juntado aquí, pero también él empieza a escribir, a relatar, a poner por escrito pues esta historia del protagonista. ¿Cuál va a ser entonces su óptica o su mirada? Bueno, pues tratar de explicar qué fue lo que sucedió, por qué sucedió lo que sucedió, y entonces vamos a ir viendo pues, en este curso cuál es la clave de interpretación de todos estos libros. Cuando estudiamos Biblia nosotros empezamos a ver como mucho la parte humana de cómo se va poniendo por escrito, ¿sí? Y a veces pues eso como que nos inquieta un poquito, ¿verdad? Sin embargo, bueno, tenemos que saber que dice la palabra de Dios, toda Sagrada Escritura está inspirada por Dios. Entonces, toda está inspirada por Dios, incluyendo todos los redactores, todos los que participaron. No importa si fue Moisés, si no fue Moisés, no importa quién lo haya escrito, todas las personas que intervinieron en la escritura del texto como lo tenemos, todos fueron inspirados por Dios, todos fueron asistidos por el Espíritu Santo. Entonces, cuando vemos mucho la parte humana, a veces no hay que desanimarnos o no hay que quedarnos mucho con la parte humana, ¿no? O sea, no estamos enfatizando todo el tiempo que es palabra de Dios, que está inspirada por Dios, pero acuérdense que estos textos, o sea, sí es palabra inspirada por Dios, pero escrito también por los hombres. Entonces, digamos que hay dos componentes, ¿no? La inspiración, Dios, que inspira al hombre para que lo ponga por escrito, pero pues también tenemos la parte humana, que es la que materialmente escribe, ¿verdad? La que materialmente va a poner por escrito lo que Dios le inspira. Por esa inspiración, ya lo vieron en el introductorio, no es como un dictado letra por letra, palabra por palabra, no es ese tipo de inspiración la que nos da. Simplemente ilumina el entendimiento, mueve la voluntad para que el autor salga y lo ponga por escrito, pero pues, respeta su lenguaje, respeta su forma de pensar, sus creencias, los géneros literarios, etc. Da cierta libertad para que el autor lo plasme de acuerdo a lo que sus capacidades lo permiten. Entonces, también hay una parte humana, ¿no? Dentro de la escritura, ¿no? Aunque también está la parte inspirada por Dios. Entonces, bueno, en estos cursos pues, nos enfocamos más en la parte humana, ¿sí? Pero eso no significa que no consideramos que es palabra de Dios. Obviamente, Dios interviene y ilumina a todos estos autores a lo largo de todo el proceso de la escritura. Pero, al analizar, al estudiar, o los estudiosos, o los que han estudiado la Biblia, pues empiezan a tener teorías, ¿no? Y empiezan a decir, bueno, pues esta colección parece como homogénea, o esta colección parece diferente, a lo mejor este es un añadido posterior, o a lo mejor... Y eso es normal cuando estudiamos la Sagrada Escritura, que vamos encontrando este tipo de ediciones, ¿verdad? Desde el punto de vista humano. Eso no nos debe quitar el sueño, porque dice la de Verbo que todos los autores o los redactores, todos están inspirados por Dios. Entonces, aunque hayan intervenido muchos autores, eso no quita que no estén inspirados por Dios. O sea, todos los que intervinieron están inspirados por Dios. Pero para comprender mejor el texto, pues es bueno tener estas guías o estas referencias para poder entender cuál es el mensaje o a dónde quiere llegar, cuál es la tesis o toda esta obra más bien está enmarcada en qué contexto o hacia dónde nos quiere llevar el autor, ¿no? Cuál es el mensaje principal que nos quiere llevar. Bueno, vamos a ver en la siguiente diapositiva, vamos a ir avanzando las diapositivas. Entonces el tema central es la tierra prometida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un tema que domina las escrituras, la tierra conquistada
cuando la van a conquistar, o la tierra perdida, cuando ya la perdieron, ¿no? La nostalgia, cuando están en Babilonia llorando, ¿no? Cantando los salmos, o no pueden cantar los salmos porque están nostálgicos, están tristes porque ya perdieron su tierra. Pero la tierra siempre es un tema, ¿no? Incluso desde los patriarcas, desde el Génesis, la promesa de Abraham, ¿no? La tierra es un tema muy importante dentro de la revelación, dentro de la Biblia. O también la tierra de la libertad, cuando pasan de Egipto, cuando salen de Egipto, pues pasan de la esclavitud a la libertad. Entonces la tierra es un tema muy importante en estos libros. Bueno, vamos a ver un poquito la siguiente diapositiva, dice el libro del Deuteronomio. Dice que cierra el Pentateuco con la muerte de Moisés, ¿sí? Hace varios años se pensaba, o se creía, hace muchos años se pensaba que Moisés había escrito los 5 primeros libros, ¿no? Era como una creencia general que se decía que Moisés había escrito los 5 primeros libros, ¿no? Toda la ley completita. Ya bueno, pues con los estudios se ha descubierto, o se ha demostrado, o se ha confirmado, pues que no es posible que un solo autor haya escrito todos estos libros. Si él vivió acá, por ejemplo, si él vivió acá, ¿cómo lo habrá escrito? Bueno, el Deuteronomio termina aquí, pero curiosamente el Deuteronomio termina con la muerte de Moisés. Entonces, primero dice, bueno, cómo Moisés escribió un libro con su propia muerte, ¿verdad? Pero segundo, pues aún el Génesis y todos los libros del Pentateuco tampoco se escribieron cuando fue la creación del mundo ni acá, ¿verdad? También se terminaron de escribir la mayoría en el destierro, durante el destierro. Entonces aquí tenemos que jugar un poquito con qué fue primero, si el huevo o la gallina, o cuándo se escribió y de qué periodo está hablando, ¿sí? Si se escribió acá y está hablando de este periodo, bueno, pues tenemos que entender que hay mucha distancia, hay mucha separación, ¿verdad? De cuando sucedieron estos hechos a cuando se pusieron por escrito. Más o menos 6 siglos, ¿no? Vimos que más o menos de diferencia son 600 años desde que sucedió acá el éxodo hasta el destierro, más o menos son 600 años. Entonces, podríamos decir que es una relectura, una reinterpretación de los hechos que ya sucedieron a la luz de los nuevos acontecimientos, ¿verdad? ¿Y cuál es el nuevo acontecimiento? Principalmente, ¿sí se oye? Sí. Principalmente el hecho más drástico, más trágico, pues es el destierro, la destrucción del templo, la destrucción de Jerusalén, etc. Entonces, a lo largo de eso, pues eso es lo que tiene el autor aquí más fresco, más presente, y trata de dar una relectura, una reinterpretación de todo lo que ha acontecido. Deutero es segundo, ¿verdad? Así como vimos los libros deuterocanónicos, Deutero es segundo, Deuteronomio sería como segunda ley, el significado del Deuteronomio es segunda ley, porque dentro del cuerpo del Deuteronomio también tenemos los mandamientos, ¿verdad? Que están en el Éxodo. Entonces, por eso sería el Deuteronomio. Pero, digamos que le da un enfoque diferente, una reinterpretación de la misma ley. No es que sea una ley diferente o que sea otra ley, sino de la misma ley, pero reinterpretada a la luz de los acontecimientos que han sucedido recientemente, ¿sí? Entonces, bueno, eso es lo que tenemos acerca de la tierra. Y del Deuteronomio, entonces, es la invitación a la tierra prometida. El hecho de que Moisés no solamente presiente ya su muerte, porque ya está avanzado en edad, ¿no? Se supone que ya Moisés tenía más o menos 120 años cuando llega al Monte Nebo y en la cima atisba o alcanza a ver la tierra prometida. Hasta ahí se queda, ¿no? Se supone que posiblemente fue enterrado Moisés, pero entonces ese Deuteronomio que termina con la muerte de Moisés viendo a la tierra prometida, pues es el que nos sirve como introducción al libro de Josué, que ya nos va a narrar cómo van a tomar posesión de esa tierra prometida. Entonces, más que un cierre de la ley, de los 5 libros de la ley, es, digamos, una introducción a los siguientes libros que van a venir más adelante. Algunos autores hablan
del Exateuco, ahí ponen incluso Deuteronomio y Josué juntos, que a lo mejor formarían una unidad, no el Pentateuco, sino el Exateuco, ¿sí? Cuando hablan del Exateuco, pues ahí están tratando de incluir al siguiente libro, que es Josué, como dentro de los primeros libros, como dentro de la ley. Esos son algunos autores que por esta liga que tiene el Deuteronomio con Josué, pues dicen, pues mejor en lugar de Pentateuco vamos a llamar Exateuco. Luego tenemos ahí una cita de Deuteronomio 6, del 12 al 15. ¿Hay alguien que me ayude a leer? Pues en la Biblia. Cuida de no olvidarte de Yahvé, que te sacó del país de Egipto, de la casa de servidumbre. A Yahvé tu Dios temerás, a él le servirás, por su nombre jurarás. No vayáis en pos de otros dioses, de los dioses de los pueblos que os rodean, porque un Dios celoso es Yahvé tu Dios, que está en medio de ti. La ira de Yahvé tu Dios se encendería contra ti y te haría desaparecer de la faz de la tierra. Muy bien. La ira de Dios se encendería contra ti y te haría desaparecer de la faz de la tierra. Muy bien. Entonces, cuando releemos el Deuteronomio a la luz de estos estudios y vemos que posiblemente se escribió después de que ya todo sucedió, ¿no? De que ya sucedió incluso el destierro, pues entonces entendemos o reinterpretamos de una manera diferente. Cuando les hace promesas acá en el Deuteronomio, les dice, te presento el bien y el mal, ¿no? A derecha o a izquierda, no te hagas siempre dos montes, ¿no? ¿Qué prefieres, el bien o el mal? Si haces el bien, Dios te va a premiar, va a hacer esto, esto y esto. Si haces el mal, te va a pasar esto. En ese, si haces el mal, te va a pasar esto. Normalmente, ¿qué es lo mal que les va a pasar? El destierro, la invasión, el saqueo, la rapiña, etcétera, ¿no? Todo lo que van a perder. Pero aquí, bueno, si se escribió después, entonces ya lo está escribiendo como con conocimiento de causa, ¿no? O después de la experiencia traumática del destierro, ya lo está poniendo. Entonces, hay que, pues aquí lo que nos plantean estos autores es, lo que nos plantean los autores es, yo acá estoy, yo no sé de qué se desconectó. No, esa no tenía. Entonces, si ya cuando lo pone por escrito ya haya sucedido la deportación, entonces adquiere más sentido o ya lo está escribiendo con conocimiento de causa, ¿no? Todo lo que ya sucedió, entonces él ya sabe, ya lo vivió con la experiencia propia, él, y conoce lo que va a suceder si se porta o no. Entonces, bueno, más o menos por ahí va la interpretación. Pues ahí cuando dice que hará desaparecer de la faz de la tierra, no es algo como lejano que va a suceder y quién sabe cómo será, sino algo que ya sucedió. Si él está narrando la historia de 600 años atrás, entonces les está dando esa profecía o esa advertencia, o está recopilando estas profecías, estas advertencias, pero dando un poquito más de detalle de cómo va a ser la invasión que van a sufrir. Bueno, también tenemos algunas citas en el libro de Jueces, Jueces 2, 11, 15, por ejemplo, que también tiene una liga, cierta liga. A ver, alguien más que me ayude a leer. Jueces 12, perdón, 2, 11, 15. Del 12 al 15. ¿Quién me ayuda? Yo. Entonces los hijos de Israel hicieron lo que desagradaba a Yahvé y sirvieron a los Baales. 12. Abandonaron a Yahvé, el Dios de sus padres, que los había sacado de la
tierra de Egipto, y siguieron a otros dioses de los pueblos de alrededor. Se postraron ante ellos, irritaron a Yahvé. 13. Dejaron a Yahvé y sirvieron a Baal y a los Astartes. Si continuamos, ¿puedes no leer los numeritos? Así continuamos. Entonces se encendió la ira de Yahvé contra Israel, los puso en manos de salteadores que los despojaron, los dejó vendidos en manos de los enemigos de alrededor y no pudieron ya sostenerse ante sus enemigos. En todas sus campañas, la mano de Yahvé intervenía contra ellos para hacerles daño, como Yahvé se lo tenía dicho y jurado. Los puso así en gran aprieto. Muy bien. Aquí en el libro de Jueces, pues tenemos esta cita que básicamente esa es como la tesis de Deuteronomio. Eso podríamos decir que es la explicación de qué fue lo que sucedió y por qué les fue como les fue. ¿Sí? A ver, ¿quién me resume qué es lo que dice esa cita que acabamos de leer? ¿Cuál sería el resumen de esa cita que acabamos de leer? Así, una frasecita corta. ¿Qué fue lo que sucedió y qué hizo Dios? Pues, que hicieron lo que quisieron, y el Señor Yahvé se molestó, y los castigó. ¿Y qué fue lo que quisieron hacer? ¿Qué hicieron? Adorar a otros dioses. Adorar a otros dioses. ¿Qué más? Abandonaron a Yahvé. Hicieron lo que desagradaba a Yahvé. Las dos cosas, ¿verdad? Hicieron lo que desagradaba a Yahvé y sirvieron a otros dioses. Entonces hay un pecado de idolatría Y de desobediencia. ¿De desobediencia de qué? De los mandamientos. Y aquí viene y surge entonces la alianza. Y por eso el Deuteronomio retoma los mandamientos. Si se acuerdan cuál era la alianza, o cuál era el pacto que tenía Dios con su pueblo, ¿cuál era? Yo seré tu Dios y ustedes serán mi pueblo. ¿Y cuál era el pacto o cuál era la alianza? ¿Qué tenía que hacer Dios y qué tenía que hacer el pueblo? Reconocer que era un solo Dios. Pues no solamente reconocer que era un solo Dios, sino cumplir los mandamientos, ¿no? Era lo que le tocaba. Era como un matrimonio, ¿no? Es como un matrimonio que es una alianza, que es un pacto, un contrato. Entonces Dios se compromete a cuidar de ellos, a ser su Dios, a protegerlos, a cuidarlos, y el pueblo se compromete a cumplir los mandamientos, a cumplir la alianza. Entonces en el corazón está la alianza, esa alianza que ellos se habían comprometido a cumplir los mandamientos y no los cumplieron, ¿no? Entonces son dos cosas: el pecado de idolatría, porque se van con otros dioses, ya ni siquiera lo quieren a Yahvé como Dios, y en segundo lugar, pues no cumplen con los mandamientos que habían prometido que iban a cumplir. Yo seré tu Dios y no cumplí. ¿Qué? Que yo seré tu Dios y ellos seremos tu pueblo y no lo cumplieron. Pues se les olvidó, ¿verdad?, al pueblo. Entonces esa es la tesis deuteronomista. Todo lo que les sucedió es porque no hicieron lo que les tocaba a ellos, lo que ellos se habían comprometido a cumplir. ¿Dios cumplió o no cumplió? Sí. Él cumplió su parte, pero el que no cumplió fue el pueblo. Pues la explicación de por qué les fue como les fue es esa, ¿no? Porque se fueron en pos de otros dioses y no cumplieron la ley, no cumplieron los mandamientos. Por desobedientes les pasó lo que les pasó. Ahora, esto tiene muchas aplicaciones también en nuestra vida, ¿no? ¿Qué pasa cuando nosotros mismos no cumplimos los mandamientos? ¿Qué pasa cuando nosotros mismos nos alejamos de Dios? Asumimos las Asumimos las consecuencias. consecuencias de nuestro pecado, pero sobre todo del alejamiento de Dios. Se
se rompe esa alianza, se rompe ese pacto, pero no por Dios, sino por Pero nosotros. luego decimos que Dios nos castiga Y no castiga. Luego le echamos la culpa a él, pero no, sufrimos realmente las consecuencias a veces de nuestro propio pecado. Pero no solamente las consecuencias de nuestro propio pecado, sino que nos deja expuestos, ¿no? Aquí dice muy bien cómo los deja expuestos a ellos, a los ejércitos contrincantes, a las invasiones, ¿no? Como que anteriormente, o vamos a ver en los textos, como en el libro de Josué, vamos a ver cómo Dios va delante de ellos para conquistar la tierra prometida. Dios es su general. Dios ayudaba a ganar las batallas. ayudaba a ganar las batallas. Dios iba delante del ejército. Dios de los ejércitos iba adelante para ganar esas batallas. Y en cambio acá los deja como a su suerte, ¿no? Intervenía contra ellos para hacerles daño. No solamente los deja en su suerte, sino según algunos textos dice que ahora al revés, ¿no? O sea, como que más bien se pasaba del otro ejército para que los arrasaran, ¿no? En todas sus campañas, la mano de Yahvé intervenía contra ellos. Fíjense, la mano de Yahvé intervenía contra ellos. No solamente no los ayuda, Sino intervenir. sino que está Luchaba contra ellos en lugar de defenderlos. Todo por traicioneros. Como cuando tienes un jugador de fútbol muy bueno en tu equipo y luego se va al equipo contrario, ¿no? Entonces, no solamente ya no lo tienes, sino que no te En mero se va. Entonces, bueno, esa es la tesis deuteronomista. Esta tesis va a permear todos estos libros. O sea, este es como el trasfondo, ese es el principal mensaje que vamos a ver en todos estos libros. Todo lo que le sucedió, todo lo malo que le sucedió fue por esto, porque se olvidaron de Dios, se fueron en pos de otros dioses y se olvidaron la alianza, no cumplieron lo que habían prometido cumplir. Y a raíz de eso se nos vinieron todas las consecuencias. ¿Qué nos pasa a nosotros en nuestra vida personal? Lo mismo, exactamente lo mismo. Cuando nos olvidamos de Dios, cuando no lo ponemos en primer lugar, la idolatría, no solamente, no sé, es tener un diosecito, ¿no? Pero cualquier cosa que está en lugar de Dios ya es idolatría, ¿no? El dinero, el trabajo, todo. La familia. El pasatiempos, ¿no? Porque mucha gente no va a misa. No tiene tiempo. Los domingos. No tiene tiempo, pero ¿qué es lo que hace? O sea, Se va a los conciertos, a los no sé qué. pero no todo el día. Están en su casa, pero descansando, viendo redes sociales. Viendo redes sociales, ¿no? O sea, entonces, si no vamos a misa los domingos, es que estamos poniendo eso arriba de Dios. Ese ya es un tipo de idolatría, ¿no? Porque no le estamos dando a Dios el lugar que le corresponde. Ahora, si dejamos de cumplir los mandamientos, bueno, pues todo se derrumba, se viene para abajo. Esa alianza, ese pacto que existía o existió, o ese pacto que puede existir, pero que nosotros lo hacemos a un lado y entonces perdemos la protección de Dios y entonces pues ya como que nos pasamos al bando contrario, ¿no? Entonces bueno, va a ser la tesis y pues nos da también para reflexionar, ¿no? Bueno, realmente dónde estamos nosotros, en qué cancha o de qué lado estamos chutando el balón, si estamos del lado de Dios o del lado contrario. Los jesuitas tienen un ejercicio que le llaman las dos banderas y ellos hablan así como los ejércitos, ¿no? Que tienen una bandera y otra bandera, ¿no? Antes usaban banderas pues como para identificarse, no sé, se uniformaban los azules o rojos. Y entonces así como que de repente tú piensas que estás en el lado correcto, estás chutando el balón del lado correcto, porque no, tú chutas para el otro lado, o tú piensas que estás en el lado correcto, pero a lo mejor estás del lado contrario, ¿no? Entonces, pues no sabes ya realmente para qué lado debes de chutar. Y eso, pues más que nada es como para cuestionarse todo el tiempo si lo que estás haciendo es lo correcto y si estás chutando el balón en el lado correcto, ¿no? Porque a veces, pues no sé, la mente nos puede jugar malas pasadas o el egoísmo o muchas intenciones a lo mejor que pensamos que estamos haciendo lo correcto y a veces, ¿por qué das clase de Biblia? No, pues es que me gusta. Sí, pero ¿qué más? A lo mejor tú nada más vas a dar clase de Biblia porque quieres como sentirte más que los demás o algo así. Pues no, yo sabía que no, pero en el momento pues te cuestiona, ¿no? O sea, y a veces es bueno cuestionarse todo, ¿no? ¿Cuál es la intención o cuál es, si uno purifica la intención de lo que uno está haciendo? Entonces es bueno cuestionarse todo, pero bueno, entonces en esa cita de jueces pues se ve reflejada la tesis del deuteronomista que va a permear toda la obra de todos los libros, o sea, va a tratar de explicar
o va a ser la óptica, ¿no? La óptica es que si tuviéramos un lente, el lente es la alianza que tenemos acá en el desierto, y que esa alianza no se cumple, y esa es la razón por la que le suceden todos estos males en los últimos años, en los últimos siglos. Todo lo que le sucedió fue consecuencia de ellos haberse alejado de Dios, retirado, y de pues, cometer una serie de pecados, Adorar otros dioses. principalmente de idolatría, ¿no? Principalmente. Bueno, eso es lo que vemos en el libro de los Jueces. Luego tenemos otra cita de Deuteronomio 28. Yo el otro día estaba leyendo el Deuteronomio 18, pero ahorita ya YouTube nos ayuda bastante porque puedes poner la Biblia de la vez ya visto, la Biblia hablada. Bueno, hay dos. La aplicación de la Biblia de Jerusalén, que se la recomiendo, si no ahorita al final de la clase les digo cuál es. Pueden tener la Biblia de Jerusalén en su celular. Y tiene la opción de la poder leer. O sea, seleccionas un párrafo, le pones la vocecita y solito te la empieza a leer. O si no, puedes. A ver. Es que yo cuando pongo para leer alguna parte de la Biblia me sale la Reina, quién sabe qué. Reina Valera. Siempre me sale eso. Bueno, en YouTube sí hay ese riesgo, ¿no? Porque pues salen muchos videos, incluso hay una que se llama Biblia dramatizada, es como obra de teatro, y así le ponen soniditos y así como que hablan muy actuados. Y es protestante. Pues muchas son protestantes, sí puede haber católicas, pero tú sí tienes que buscar, sí es cierto. O sea, a lo mejor te aparecen 10 protestantes y es que es lo malo. Entonces, hay una aplicación que se llama Biblia de Jerusalén, el iconito es café, ahorita les muestro el iconito, descárguenla, tiene herramientas de búsqueda, tiene toda la Biblia completa. Y pueden seleccionan un párrafo y aparece una vocecita, le dan play y te empieza a leer. Suena así un poquito como computadora, ¿verdad? Pero empieza a leer y se sigue leyendo, y te puede leer todo el libro si quieres. Entonces, ahí sí ya es la Biblia de Jerusalén, es Biblia católica, y la puedes estar escuchando. Pues voy a dejar, como tarea, hagan eso, agarren todo el capítulo 28 del libro del Deuteronomio. Lean o escuchen, es más, si pueden escucharlo mejor, si no, pues lo leen. Todo el capítulo 28 del libro del Deuteronomio. Y vamos a ver, la próxima semana vamos a ver qué fue lo que encontraron. Aquí trae una cita pequeña, pero vamos a encontrar un poco. Este texto viene de las bendiciones y las maldiciones, está en ese contexto de Moisés diciéndole a su pueblo la bendición y la maldición, ¿verdad? La bendición si hacen lo que Dios quiere, si cumplen los mandamientos, si eran justos, si solamente adoran a Dios, entonces viene una serie de bendiciones que vienen junto con eso. Pero si no adoran a Dios, si van a todos los otros dioses, cometen idolatría, se olvidan los mandamientos, viene una serie de maldiciones. Pues bendiciones y maldiciones. Bueno, todo el capítulo 28 yo lo estaba leyendo así como que creía que estuviera en la Biblia. O sea, está tan fuerte, aquí nada más un pedacito, pero si lo leen completo, está tan fuerte todo lo malo que puede suceder si uno no cumple los mandamientos, si uno no sigue a Dios. Pero todo eso malo que puede suceder es lo que ya les había sucedido. O sea, es a la luz de la experiencia. Ya ellos ya lo habían vivido. Pues suena así como que terrible, todo lo que les va a pasar, pues ya les pasó, ya les había pasado. Pues lo está narrando, este texto lo está poniendo acá en esta fecha, Moisés, en labios de Moisés, como diciéndole lo que les puede pasar, pero lo está poniendo un autor que ya sufrió en carne propia lo que ya le sucedió, ya lo vivió. Entonces, aunque suena así terrible todo lo que va a suceder, pues como suena como Dios muy castigador, como vengativo, ¿no? Como que ha sido muy triste, pues ahora vamos a ver esto. Pero no es otra cosa más que lo que ya le sucedió. Entonces aquí la clave un poquito es entender esta
tesis deuteronomista, que todo está basado en que se alejaron de Dios y por eso les sucedió todo lo que les había sucedido, porque se apartaron de la alianza. Y la otra clave es entender que se puso por escrito después de que ya había sucedido esto, ¿sí? Entonces el hecho de que ya estuviera después, él habla también desde su experiencia, desde lo que ya vivió, y tratando de dar como una explicación qué fue lo que sucedió, por qué sucedió eso, ¿no? Cuando hablamos de profetismo o profeta, siempre pensamos a alguien que habla en futuro, ¿verdad? Sin embargo acá, más bien está hablando en pasado, ¿no? Está tratando de explicar al pueblo qué fue lo que pasó acá, por qué les pasó esto. Está más bien tratando de dar una explicación de qué fue lo que pasó. Bien, ¿dudas, preguntas hasta aquí? Es como un recuento de los daños, porque las personas se cuestionaban el por qué estaban en el destierro. 28. Sí, el recuento de los daños y la explicación de qué fue lo que pasó y por qué, sobre todo por qué les pasó. O sea, no solamente todo lo que les pasó, bueno, ya lo vivieron, pero por qué les pasó eso, ¿no? Y bueno, pues sí fue muy cuestionante, pues dónde quedó todo. Y realmente yo creo que fue un milagro que regresaran del destierro, ¿no? Todas las tribus del norte ya no regresaron, y las tribus del sur sí regresaron, pero realmente fue un milagro que pudieran regresar y reiniciar otra vez y empezar como ahí es donde nace el judaísmo. Realmente es un milagro, porque se pudieron haber quedado dispersas y ya se desaparecía el pueblo. O sea, es Dios también que interviene después de esto para que retornen y haya esperanza otra vez. Porque parecería muy pesimista, ¿no? Bueno, nada más es como un castigo, pero que sigue después. Pero fue por lo mismo de la promesa que él ya había hecho, ¿no? Sí, pero siempre esas promesas o esta bendición y esta maldición siempre están latentes y siempre están activas y siempre están abiertas para el pueblo de Israel, para la iglesia y para cada uno de nosotros, ¿no? Siempre están abiertas la bendición y la maldición, o sea, están abiertas. Y sobre todo también muchas como profecías, ¿no? que nos dicen que ya estamos viendo el final de los tiempos, entonces estamos en que sí, que no, que ya estamos al final o todavía falta un poquito, no sabemos, ¿no? Pero también está abierto esto que va a suceder, que sí, eventualmente va a suceder, pero no sabemos si ahorita un poquito más adelante, ¿no? Entonces también está abierta esa parte de dónde interviene Yahvé y en qué momento y de qué manera va. Bueno, también tenemos, aparte del Deuteronomio, bueno, Deuteronomio no vamos a leer porque ya les dejé la tarea para que lean todo el capítulo 28. Luego también tenemos en 2 de Reyes 25, del 1 al 7, habla de la deportación a Babilonia. Dice, en el año 9 de su reinado, el mes décimo, el 10 del mes, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todos los ejércitos contra Jerusalén. Acampó contra ella y la cercaron con una empalizada. La ciudad estuvo sitiada hasta el año 11 de Sedecías. El mes cuarto, el 9 del mes, cuando apareció el hambre en la ciudad y no había pan para la gente del pueblo, se abrió una brecha en la ciudad y el rey partió con todos los hombres de guerra durante la noche por el camino de la puerta, entre los dos muros que están sobre el parque del rey, mientras los calderos estaban alrededor de la ciudad, y se fue por el camino de Arabá. Las tropas caldeas, es decir, los babilonios, persiguieron al rey y le dieron alcance en los llanos de Jericó. Entonces todo el ejército se dispersó. Bueno, 2 de Reyes 25 es el último libro de esta obra deuteronomista. El capítulo 25 es el último capítulo. Entonces termina con la deportación. Básicamente esta obra termina ya con la deportación cuando el rey es deportado. Todo el 25. Ahí nada más era del 1 al 7. Nomás les comento, 2 de Reyes tiene 25 capítulos, entonces está hablando del último capítulo. Entonces termina lo que decíamos, ¿no? Comienza acá con la muerte de Moisés y termina con el destino de los 86 por la deportación del rey. Bueno, después dice la obra deuteronomista.
la siguiente diapositiva. La siguiente. Algunas cosas ya las dijimos. Dice, el Deuteronomio sirve de introducción a toda la obra de Josué, Jueces, Primeras y Samuel, bajo la óptica de la alianza. Esta obra narra los hechos históricos desde que toma posesión de la tierra prometida hasta que la pierde. Entonces dijimos desde la óptica de la alianza, ¿no? Una palabra clave para interpretar todos estos textos es la alianza, el cumplimiento o no cumplimiento de la alianza. Aquí dice que Spinoza en el siglo XVII fue de los primeros autores en resaltar las similitudes de estos libros que podrían ser de un solo autor. Entonces, bueno, tenemos un primer estudioso en el siglo XVII leyendo estos libros, estudiándolos, sugiere que tienen ciertas similitudes y que podrían ser de un solo autor, ¿verdad? Es el primero que empieza a notar estas similitudes. Y después, Martin North, en los años 40 del siglo pasado, sugiere que existen dos obras concluidas. Una es Josué a Reyes con el prólogo del Deuteronomio, y la otra es Crónicas, Esdras y Nehemías. En el instituto así tenemos divididas las clases. Tenemos la obra deuteronomista, que es esta, y la obra del cronista, que son Primera y Segunda Crónicas, Esdras y Nehemías. Es un conjunto de libros que completan toda la obra que se conoce como la obra del cronista. Entonces él es el autor y hasta la fecha se considera como válido, ¿no? como dos bloques diferentes. Uno es la obra del cronista y otra es la obra cronista. La obra que Cronista. La obra cronista o del cronista. Entonces abarca los dos libros de crónicas, Primera y Segunda de Crónicas, el libro de Esdras y el libro de Nehemías. Entonces todas en su conjunto tienen ciertas similitudes que se pueden clasificar como dentro del mismo bloque, ¿sí? Por eso se ve en un semestre la obra del cronista, y estas que estamos viendo es la obra del deuteronomista con el prólogo del libro del Deuteronomio, que aunque pertenece al Pentateuco, pero sirve también de introducción, el prólogo a los siguientes libros. Saludos para Nicomenos. ¿Cómo? Para Nicomenos, las crónicas. Ajá. Sí, también se le conoce. Entonces, Martino también sugiere hablar no de un Pentateuco, sino de un Tetrateuco. Así como había otros autores que decían que podía haber un Hexateuco, o sea, 6 libros. Aquí Martino más bien dice que debería ser un Tetrateuco. O sea, el Pentateuco debería ser de 4 libros, y el Deuteronomio se debería de juntar con los otros libros, ¿no? Porque son más similares, ¿no? Como que son más parecidos y parecen más de un mismo autor, ¿sí? Entonces él habla no de un hexateuco, sino más bien de un tetrateuco, 4 libros. Bueno, de acuerdo a North, este autor, el conjunto de los 3 textos que van desde el Deuteronomio 1 hasta Segunda de Reyes 25 es una unidad literaria independiente, que se le conoce como obra histórica deuteronomista, una unidad independiente. Dice que el Deuteronomio no es el final del Pentateuco, sino el principio de la obra histórica deuteronomista. Él sugiere que existe un solo autor, a quien presumiblemente fue uno de los hombres que no fue deportado, y que desde Samaria escribió cerca de Mizpah y Betel en tiempo del destierro hacia la mitad del siglo VI. El destierro fue en el 586 y pues duró aproximadamente 50 años, más o menos. Durante esa época él no fue deportado, se reubicó, se reinstaló en la zona de Samaria, cerca de Betel, y ahí comenzó a escribir. Él sugiere que escribió todo porque fue un solo autor. Sin embargo, vamos a ver que él no compone toda la obra, sino que también había ciertos materiales que ya existían y él los recopila, los junta, los recopila. A ese tipo de materiales él ya no los
lo retoca, sino que lo deja tal cual, pero sí va a componer algunos otros textos. Entonces, va a componer, va a compilar, va a editar toda la obra del Deuteronomio. Aquí dice que de los años 1230 hasta el 561, al relatar la liberación del rey Jeconías. Es lo que va a narrar. Entonces narra los años y bueno, ya menciona en esa diapositiva todas las etapas que abarca, ¿verdad? El Deuteronomio, las llanuras de Moab, el libro de José habla de la conquista de la tierra prometida, jueces, la época de los jueces, también la institución de la monarquía y la monarquía dividida hasta la democracia. Bueno, tradiciones y géneros literarios. Dice, para el tiempo de Moisés, las leyes del Deuteronomio y sus actuales. Entonces, ¿qué es lo que utiliza? Las leyes del Deuteronomio, según él las encontró, no es que las escribió, las encontró. Y sus secuaces. Para las conquistas, bueno, estamos hablando aquí de géneros literarios, ya algunos géneros literarios. Tenemos algunas sagas teológicas, como sagas de héroes de tribu, narraciones así de algunos héroes, sobre todo en la época de la conquista de la tierra prometida tenemos estas sagas. También en la historia de los jueces tenemos historias de héroes y una lista de jueces menores. Tenemos la tradición del arca, la narración de la juventud de Samuel, parece que fue posterior. Luego tenemos tradiciones sobre reyes, crónicas de los reyes, el comienzo de Saúl, su reinado, su relación con David, la realeza de David, la monarquía de Salomón. También tenemos un bloque que se llama la sucesión del trono, crónicas de los reyes de Israel, y Judá, tradiciones proféticas. Muchas tradiciones fueron tomadas y de acuerdo por el protagonista, otras partes fueron propiamente compuestas por el autor y algunas sesiones se explicaron después de concluir la obra. Muy bien, hasta aquí nos vamos a dejar el día de hoy porque ya se nos terminó el tiempo. Entonces, tarea leer todo el capítulo 28 del libro de Deuteronomio. Pueden repasar la presentación y si hay alguna otra actividad que se las mando ahí la próxima semana. Entonces, como es día feriado, no tenemos clases, primeramente nos vemos en 15 días y vayan comenzando a leer el libro de Josué. Yo creo que en este semestre pues vamos a ver esos libros de Josué, jueces, primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes. Son 6 libros que vamos a ver en este semestre. Pues vayan comenzando a leer el libro de Josué. ¿A dónde fueron desterrados? ¿Estaban en Babilonia? Pues No, estaban en Jerusalén. Ok. Eso, me perdí, gracias. No, estaban en Israel y fueron desterrados. Gracias. ¿Y los otros así? Estaba en el reino del norte y fueron desterrados así. ¿Están en el reino del norte? Lo que pasa es que no sabía de dónde había sido los desterrados. De Jerusalén. Esto sí. Esto sí. Si quieren la próxima clase les vamos a tomar. Sí. Muy bien, nos ponemos de pie para la siguiente. Gracias. ¿La de San Jerónimo? ¿Sí la traen? Sí. Yo no estoy mirando, estoy llorando. Nada más encontrar. Oh Dios, tú que concediste a los por las sagradas escrituras, haz que tu pueblo se alimente de tu palabra con mayor abundancia y encuentre en ella la fuente de la verdadera vida. Por su intercesión te pedimos, Señor, que nosotros